Tercer personaje del día de hoy es justamente Alejandro Ospina Angarita, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética. Bienvenido, Alejandro, a Personajes. Muchísimas gracias, Steve. Un saludo cordial a ti y a toda la teleaudiencia de Noticentro. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Usted dice no estar de acuerdo con el paro convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. Desde las anteriores entrevistas, pues hay varios argumentos que usted ha dado en otras ocasiones del no estar de acuerdo con algunas reformas presentadas por el gobierno. ¿Por qué? De ninguna manera estamos de acuerdo porque nosotros, lejos de ver en esta una convocatoria legítima en favor de los intereses de los trabajadores, lo que vemos es una maniobra politiquera que este gobierno es el que está gestando y que por supuesto organizaciones o más bien líderes como los que hoy encabezan la CUT, que claramente fueron financiadores, hoy son partes de la burocracia estatal, pues tienen unos intereses legítimos en perpetuar a este modelo de gobierno en el poder y pues están tratando de repetirnos lo que sucedió hace exactamente 3 años en el 2021, que lo probaron y les funcionó. Alejandro, decía Fabio Arias, presidente de la CUT, que saldrían a las calles en los 2 días hasta 4 millones de personas. ¿Usted cree que sí sea esa cifra la que está diciendo el presidente de la CUT? Claramente eso no es verdad. Miren, los datos no pelean con nadie y superan cualquier relato. El Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana ha dicho que el dato más reciente es que en Colombia solo el 4% de los trabajadores están afiliados a las organizaciones sindicales. Eso ya nos da cuenta de que si tenemos un mercado laboral de 25 millones, pues uno diría que no están ahí representados. Pero más aún, ni siquiera ese 4% sindicalizado estamos de acuerdo. Nosotros somos un conjunto de organizaciones, como lo decía desde la FETRAPEN, pero además estamos aliados en una coordinadora de organizaciones que se llama UNIRSE, una Unión Nacional Independiente de Renovación Sindical, que precisamente hemos defendido la independencia, la democracia y el pluralismo en el movimiento sindical, y por supuesto que no vamos a estar allí. Entonces no. Seguramente los adeptos más cercanos de este gobierno, aquellos otros que van por la lechona y por esas prebendas que les dan, seguramente estarán en las calles, pero el grueso de los trabajadores colombianos estaremos cuidando nuestro sector productivo, porque no podemos seguir empujando el país hacia la miseria como lo está haciendo este gobierno. Usted representa a 3 gremios, el petrolero, el energético, pero además el minero. ¿Qué decir de estos 3 sectores? Bueno, miren, estos sectores son supremamente importantes para el país y recordemos que este gobierno se ha abanderado de destruirlos. Hoy tenemos una crisis por cuenta de la importación del gas natural, de la caída progresiva de las reservas de petróleo en el país, lo que compromete la soberanía energética por una decisión de este gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y de tratar de vender una narrativa que le decía al país que era que en el 2030 ya el mundo no iba a consumir más petróleo. Pues es una gran mentira. El mundo seguirá demandando petróleo, gas y carbón también por varias décadas, porque estos energéticos no pueden ser suplidos, reemplazados fácilmente por las nuevas tecnologías que se están desarrollando y va a requerir mucho tiempo. En el sector energético tenemos una crisis, cada vez es más inminente la ocurrencia de un apagón en el país, tenemos las empresas haciendo agua por causa de la retención, del giro de los subsidios que el gobierno tiene que girar para sostener el suministro del servicio, y por supuesto en el sector minero ya sabemos que el carbón ha sido fuertemente golpeado por esa posición ambientalera, porque no es ambientalista responsable la que ha manifestado ese gobierno. Por esta razón, los trabajadores que somos conscientes que tenemos que defender al país, al defender nuestra industria, nuestra fuente de empleo, por supuesto que no vamos a salir mañana. Hoy se presentaba y se aprobaba, ayer se presentó la ponencia mayoritaria y hoy fue aprobada. ¿Qué decir sobre esto? Decía Fabio Arias que esto era una derrota para el pueblo colombiano lo que había sucedido, teniendo en cuenta que se hundió la de Aída Abella. No, miren, esto es una derrota para el pacto histórico y para todos aquellos que quieren imponernos un régimen socialista del siglo XXI. En realidad nosotros hemos sido bastante críticos de la propuesta gubernamental
de reforma laboral, y no porque no queramos procurar beneficios, mejores condiciones salariales y laborales para los trabajadores de Colombia. Es que esa reforma que nos traían no generaba empleo, por lo menos esta, y hay que decirlo porque hay que reconocer el trabajo que hizo la Comisión Cuarta, introdujo varios artículos que dan incentivos a la generación de empleo, que recordemos es uno de los graves problemas. El uno es la informalidad, que ronda el 57% de la fuerza laboral en Colombia, y haciendo más caro y más complejo el empleo, subiendo los costos, pues no se va a formalizar el empleo, sino que se va a generar que empleo formal se vaya a la informalidad. Y por el otro lado, el tema del desempleo, que no atendía la propuesta del gobierno. Nosotros vemos con buenos ojos que se haya avanzado. En realidad seguimos con algunas preocupaciones en ciertos aspectos, pero en el grueso entendemos que el Senado está haciendo un buen trabajo, y esperamos que el Congreso, en cumplimiento de sus funciones, saque la mejor reforma para beneficio del país, sobre todo para darle oportunidad de formalización y empleo a los desempleados. Y sobre la consulta popular, la 2.0, porque fue presentada una nueva, inicialmente eran 12 preguntas, ahora 16, ¿qué decir sobre esta? Bueno, miren, la consulta popular como concepto constitucional es totalmente válida. Lo que pasa es que aquí no se configuran los elementos que se requieren para convocarla. Aquí, otra vez decimos, lo que hay es una maniobra, por no decir una manipulación del gobierno, para tratar de recurrir a 800.000 millones de pesos que costaría esta reforma y usarlos en su campaña de reelección y de perpetuación en el poder. Nosotros lo que decimos es, tenemos que respetar por un lado la institucionalidad. Aquí se han dado unos debates serios y contundentes. Aquí ha estado representado el país, porque es que los países no son solamente los comunistas que quieren imponer su régimen. El país somos todos, y todos tenemos oportunidad de intervenir. Hemos estado en las audiencias públicas, en los debates, allí hemos expuesto nuestros argumentos. No nos pueden dar gusto al 100% a todos, por supuesto, pero tenemos que aceptar que hay unas instituciones. Pero sobre todo, yo sí llamo la atención en que los colombianos debemos darnos cuenta, es que el interés de este gobierno no es la mejora de las condiciones de los trabajadores con una reforma laboral. En realidad es destruir el sistema productivo del país para hacernos dependientes de subsidios y empleo público. Eso es lo que están haciendo. Es que el interés no es la mejora de la salud de los colombianos, de que los enfermos reciban sus medicamentos. Ya vimos el FOMAC, que nos prometieron que iba a ser el modelo para que Colombia entendiera cuál era el sistema de salud que ellos querían ponernos, y ahí están los maestros sufriendo las consecuencias de una perversa gestión, de una corrupción, de un sistema que no funciona, porque el propósito de ellos es capturar el dinero de la salud, porque capturando el dinero de los grandes sectores del país se adueñan del país, y de ahí no lo saca nadie. Así lo hicieron en Venezuela, así lo hicieron en Nicaragua, así lo hicieron en Cuba, y eso es lo que nos quieren hacer en Colombia. Bueno, muchas gracias por su posición aquí expresada en personajes. Alejandro Ospina, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores del Sector Petrolero y Energético. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y la pregunta para